Ok, muchachos, en este caso vamos a estudiar este ejercicio para explicar el cálculo de una derivada a partir de la regla de la cadena, del uso de la regla de la cadena. Entonces, para este ejercicio vamos a recordar lo que es dice la regla de la cadena. Si yo tengo una función y igual g en f de x, es una función compuesta, una función dentro de otra, entonces a la hora de derivar, esto es y' igual, y se deriva en la siguiente orden. G, que es la función que está más afuera, se deriva sin tocarlo de adentro, multiplicado por la función, por la derivada de la función que está adentro. En este caso, vamos a ejemplificar eso con este ejercicio. Vamos a separar las integrales, las derivadas, disculpen, de esta función ya que está en términos de suma y resta. Y vamos a primero a calcular la derivada que hemos nombrado como, o la función que hemos derivado como a. Una manera sana y siempre saludable de saber si vamos a usar regla de la cadena es buscar si esta función está como regla básica o como una función en la tabla de derivadas. Claramente no lo está. Entonces, si nosotros hacemos un análisis de esta función antes de derivar, notamos que si vemos la función logaritmo natural, ella, el logaritmo en base 3, es una función externa, es la que está por fuera. Luego, tendríamos la función 2x menos seno de x, de seno cuadrado de x. Esta función seno cuadrado también es una función que vamos a aplicar por regla de la cadena. En este caso tenemos que tener cuidado, porque no es el seno lo que está más externo. En el caso de las trigonométricas y los logaritmos y los arcosenos, los arcos, que es la familia arcoseno, arcotangente, arcocoseno, arcosecante, arcocosecante y arcocotangente, si tiene una potencia como acá, esa potencia es la función más externa. ¿Por qué? Porque eso se podría ver así: seno de x elevado al cuadrado. Generalmente lo escribimos como está ahí en la marquita que tiene celeste. Y luego derivaríamos seno. Entonces, eso por un lado. Vamos a derivar esa parte, pero vamos a explicar cómo es. Si usted revisa su tabla de derivadas, para una función logarítmica de cualquier base, su derivada es 1 sobre x logaritmo natural de la base. Pero mi x para esta función que tenemos aquí viene siendo todo esto de acá. Entonces vamos a ver, recordemos lo que dice la regla de la cadena: derive la función que está más afuera. Entonces mi función de más afuera es el logaritmo, entonces sería 1 sobre la x, y x es todo ese 2x menos seno cuadrado. Esto va entre paréntesis porque tenemos que multiplicar el logaritmo natural de la base de ese logaritmo, que sería 3. Ahora, listo, ya derivé la función que estaba más afuera. Ahora la regla de la cadena dice, ok, listo, derivaste la función de más afuera, multiplíquele la derivada de lo de más adentro. En este caso es la derivada de una resta, entonces va entre paréntesis. Aquí, la primera, que es la derivada de 2x, vamos a cambiar el color. Es sencilla porque simplemente es 2. Mientras que el seno cuadrado tenemos que derivarlo haciendo uso de la regla de la cadena. El seno cuadrado se deriva con una potencia, como si fuera x a la 2. Recuerde que la regla de la potencia dice bajo el 2 del exponente y le resto un grado, que sería seno a la 1. Porque 2 menos 1 es seno. Es 1, perdón. Y multiplicado por la derivada de seno, que es coseno. Ahí usamos regla de la cadena. Esa a se puede reescribir perfectamente como 2 menos 2 seno de x por coseno de x sobre 2x menos seno cuadrado por logaritmo natural de 3. Y esa es la parte A. La parte B tenemos que es coseno de logaritmo natural sobre x menos 2. Vamos a derivar, pero antes voy a reescribir este seno cuadrado de x, de este x cuadrado, x a la menos 2, de esta manera. Es reescribir, no es necesario porque se podría usar la regla del cociente, pero si hacemos esto queda mucho más sencillo, porque ese x cuadrado o ese x a la menos 2, como tenemos un exponente negativo, vea lo que podemos hacer. Si yo tengo 1 sobre a la n, puedo ponerlo como a la menos n, y
x a la menos 2 como otro menos quedaría x a la 2 multiplicando el logaritmo natural. Sería reescribir eso. Entonces, con el exponente negativo sube. Entonces, esto es más apropiado derivarlo de esa manera. Si no, tendríamos que hacer uso de la regla del cociente. Ambos resultados son válidos. Entonces, en este caso, lo primero que tengo para derivar es la función coseno, que es la función externa. Y como segunda función sería x cuadrado por logaritmo natural de x, que esto se ocupa en la función interna que se deriva con la regla del producto. Entonces vamos con la B. Recordemos que la derivada de coseno es menos seno. Pero aquí es con x. Nuestro x, ¿quién es? Todo lo que está dentro del coseno. Entonces quedaría menos seno de x al cuadrado por logaritmo natural de x, multiplicado por la derivada de lo que está dentro, que dice la regla de la cadena. La derivada de lo de adentro es una regla del producto. Primera derivada, 2x, por el segundo sin derivar, más la primera sin derivar, por la segunda derivada, que la derivada del logaritmo natural está en la tabla, es 1 entre x. Nótese que podemos simplificar. Entonces, esto nos queda menos seno de x al cuadrado, logaritmo natural de x, 2x logaritmo natural de x más 1x. Que si hiciéramos la regla del cociente, como estaba originalmente, llegamos a un resultado equivalente que no habría que simplificar, pero aquí es mucho más sencillo. Entonces, y la parte C es la derivada de 4. Pero la derivada de 4 es 0. Porque la derivada de una constante sola es 0. Entonces, este y', o que sería lo mismo, el diferencial de g respecto al diferencial de x, es la parte a, que la voy a reescribir, porque está sencilla de reescribir. 2 por 2 menos 2 seno de x por coseno de x, sobre 2x, o x al cuadrado, perdón. Era 2x. 2x, pero ya me corrí bastante. 2x menos seno cuadrado de x por logaritmo natural de 3. Ajá. Y estaba separada por un menos. Ojo aquí. Vamos a anotar esto, vamos para correrlo aquí. Sería esta parte B. Me queda otro menos por el hecho de que una operación, el menos que separaba las derivadas y el menos que obtuve por la derivación. Entonces realmente esto se queda como y' o diferencial de g respecto a x, de todo esto igual, todo igual, pero en vez de tener menos, tenemos un más, porque por ley de signos claramente. Entonces ya es reescrito, vamos a ponerlo bien para que lo puedan ver. Esto es igual a eso. Esa es la derivada. El más 0 no se pone porque el más 0 viene, el 0 viene de la derivada de una constante que estaba restando. Entonces no hace falta especificarlo ahí. Así queda nuestro ejercicio finalmente.